Gloria sea el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Esta es una iglesia centenaria a la gloria del Señor. Quiero, antes que nada, excusarme porque al inicio de las actividades del centenario yo quería estar. Recuerdo que fue un martes en la noche. Ese día me sorprendí llevando a mi mamá al médico y llevando a la sala de emergencia y fue admitida. Ese día estuvo 7 días en el hospital y en ese trámite mi hermano no estaba en Puerto Rico, mi hermana estaba en Houston y yo era el hijo que estaba presente para atender esa situación. Lamenté mucho no estar con ustedes esa noche y estaba deseoso por de manera personal presentarles mis excusas. Quiero también leerles algo que el sábado de la convención, la mayoría de ustedes no estuvieron como delegados y delegadas de la convención, pero ante los delegados y delegadas de la convención leíamos estas palabras al entregarle a la iglesia en Vega Alta un certificado por ser precisamente una iglesia centenaria. Y a la iglesia en Vega Alta le decimos así: se ven muy bien para tener 100 años. Se ven como en la flor de su juventud. Irradian la gracia y la fuerza del joven eterno de Galilea, quien por darse por nosotros en la cruz y resucitar al tercer día abrió la fuente de la vida para todos. Es una fuente capaz de transformar los desiertos en mares de esperanza. Más que fuente de juventud, es fuente que salta para vida eterna. Hace 100 años atrás que nuestro Señor y Salvador Jesucristo invitó a un grupo de hombres y mujeres a embarcarse con Él a la conquista del bien para Vega Alta. Y por 100 años el Señor ha sido con ustedes y ustedes han sido con el Señor. Por 100 años, desde la oscuridad de la noche, ha brillado un faro de luz desde el mismo centro del mar que atravesamos. Porque en el mar que tenemos que cruzar hay miles de vidas que necesitan ser rescatadas antes de que el mar y el mal se los traguen. Y la luz de nuestro faro es el anuncio de la misericordia de Dios. Por eso, los que ya tienen unos años aquí recordarán lo que decía el himnólogo, y la iglesia lo ha cantado por 100 años. La merced de nuestro Padre es un faro en su brillar. Él nos cuida y nos protege con las luces de alta mar. Iglesia centenaria, mantened el faro ardiendo, arrojad su luz al mar, que si hay nautas pereciendo, los podréis así salvar. Por 100 años los vientos contrarios han soplado. Por 100 años el mar ha rugido con sus amenazas. Pero Vega Alta está en pie porque Jesucristo, nuestro capitán, está y estará con nosotros. Mientras ustedes superaban las tormentas y los vientos contrarios, esta iglesia de Vega Alta cantó sin miedo y con gozo, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Se cantaba con gozo. Batallar no es batalla si no vienen las pruebas. Si no vienen las pruebas, batallar no es batalla. Y esos cánticos se entonaban con entusiasmo, con valor y fe. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, gozo y paz traerá la lucha. Si hay valor y fe. Si ustedes cumplen 100 años ininterrumpidos de servicio al Señor y a la comunidad, eso implica que ustedes como congregación han superado, entre otras cosas, la Gran Depresión económica en los años 30. Han superado varias recesiones económicas que han azotado al país.
Ustedes han superado distintos fenómenos meteorológicos como grandes tormentas y varios huracanes que devastaron al país, dejando grandes zonas como un desierto. Han superado guerras mundiales, terremotos, apagones, sopetazos, sequía y grandes cambios culturales, sociales y de gobierno. Es más, ustedes se han crecido en medio de la adversidad y hoy están aquí en pie para decirle al Puerto Rico y al mundo entero que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hoy están aquí en pie para decir que cuando Dios llama, Dios responde. Hoy están aquí para decir que si Dios nos llama a cruzar hasta la otra orilla, puede ser que encontremos algún vientito en el mar, puede ser que alguna tormentita sople y bata sus aguas, pero si en nuestra barca está el que hizo los cielos y la tierra, superaremos los escollos del camino para proclamar que nuestro Señor reina. Y por 100 años la Iglesia Cristiana Discípulo de Cristo en Vega Alta ha proclamado a los cuatro vientos que Jesucristo es el Señor, y hoy su pastor general reconoce que son una iglesia centenaria. Uno de los últimos logros alcanzados en su centenario es el siguiente. Conforme al libro de informe de nuestra pasada convención anual, la Iglesia Cristiana Discípulo de Cristo en Vega Alta es la Iglesia Cristiana Discípulo de Cristo en Puerto Rico con la mayor membresía en todo Puerto Rico. Y precisamente lo han alcanzado al cumplir 100 años de servicio ininterrumpido a la gloria de Dios. Y nosotros les felicitamos de todo corazón. Es más, voy a hacer algo que hice en la convención antes de empezar con el sermón. Allí en el parque Juan Ramón Lubriel se llenó aquello de electricidad y de la presencia de Dios cuando presentamos esta iglesia centenaria. ¿Qué tal si los vuelvo a presentar? ¿Dónde está la iglesia centenaria de la Iglesia Cristiana Discípulo de Cristo en Vega Alta? Pues quédense en pie. Quédense en pie que vamos a leer la palabra del Señor. Salmo 90, los versos 1 y 2. Salmo 90, los versos 1 y 2, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Bendiga al Señor esta su palabra leída en nuestros corazones. Oremos. Buen Dios y Padre nuestro, síguenos hablando como lo hiciste en la clase, como lo has hecho en estas devociones, en los cánticos. Déjate sentir mientras tu palabra es proclamada y que solo tu nombre sea recordado y que solo el bien que tú has traído a esta congregación por 100 años siga creciendo para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén. Pueden sentarse. Cien años de fe, proclamación y servicio. Y han escogido
un salmo que en su título dice que es una oración. Y dice que es una oración de un ser humano que se llamó Moisés. Que lo recordamos por ser legislador, por ser estratega militar, pero en este salmo es conocido como un hombre que ora, que está en el secreto de Dios. Hay ecos de Éxodo 32 y 33 en este salmo. Pues Moisés es de las pocas personas que se ha atrevido a decirle a Dios que se arrepienta, o como está aquí en el Salmo 90, vuélvete, oh Jehová. Porque tuvo una intimidad con Dios muy particular. Lo conoció de cerca y fue conocido por Dios. ¿Cómo empezó la vida de este ser humano? Que dice que Dios es refugio. Empezó desposeído. Sus padres eran esclavos. No tenían casa propia. Su vida comenzó bajo amenazas. Y aún después de ser llevado a la casa del faraón, él no era heredero legítimo de nada. Por lo tanto, nunca fue dueño de nada. Vivió prestado. Nada era propio. Creció con un trauma que lo llevó a la violencia. Me lo imagino rebelde, porque sabía cuál era su raíz verdadera y cuál era la opresión del poder de Egipto sobre su verdadera familia. Y un día él quiso tomar las cosas en su mano y con su mano le quitó la vida a otro ser humano. Y antes de seguir con esa historia, vuelvo al Salmo, que nos habla de un Dios creador del cielo y de la tierra, que de la nada lo hizo todo. Y cuando creó al ser humano, pudo haber cogido dos cantos de barro y con uno haber hecho el varón y con otro haber hecho la hembra. Y los pudo haber hecho los dos a la vez. Pero hay una enseñanza que Malaquías aclara. Toda la raza humana, toda carne humana, todas las culturas, todas las razas, todos los colores, todos los idiomas humanos, nacen de una sola carne, no de dos ni de tres, de una. Y en ese sentido, el prójimo es tu hermano, a quien tú le debes afecto, ternura y amor, aunque tengas diferencias con él. Y no nos pueden separar ideología ni colores de la carne. Cristo vino a destruir las barreras que el diablo ha levantado, que separan la humanidad. Y este ser humano, creado para un propósito bueno y noble, a pesar
de que él no podía entender por qué nació desposeído y por qué vio tanta maldad en el mundo y quiso arreglarlo con su mano, terminó ensuciando su mano, manchando su alma, corroyendo la imagen de Dios en él. Y un día en el desierto, el desposeído se encuentra con el dueño de todo. La criatura con el Creador. Oh, cuánto yo anhelaría que hoy la criatura se encuentre con su Creador. Y conoció a Dios en lo ordinario. No fue que un ángel bajó del cielo, un arbusto cogió fuego, pero no se quemaba. Del ordinario salió algo extraordinario, que es la palabra de Dios. Y ahí el primer punto de este mensaje. Vega Alta ha sido una comunidad de fe porque se ha encontrado con la palabra de Dios, el fundamento de nuestra fe. No hay otro fundamento para la fe que no sea la palabra de Dios y que el ser humano sea confrontado con el poder de esa palabra. Las opiniones humanas no salvan. La palabra de Dios, Cristo encarnado, sí. Ese ser humano se le dijo: quita las sandalias. El constructo humano, lo hecho con la mano y la mente humana, no te faculta para caminar por el camino que tengo para ti. Despréndete de tus tradiciones pasadas. Despréndete de los traumas del pasado. Despréndete de lo aprendido anteriormente. Yo tengo un camino nuevo y vivo para ti. Quítate esa sandalia. No permiten que tú acaricies lo que he comprado para ti. Son un estorbo. No te dejan caminar como yo quiero que tú camines. Y en ese diálogo ocurrió algo. En un momento, Dios le dijo a Moisés: mete tu mano en tu seno. La mano homicida, la mano que se había levantado contra el prójimo. Cuando él la sacó, la vio como Dios la estaba viendo: enferma, mortalmente enferma, podrida, deformada. Una mano hecha para el amor, usada para la violencia. Estaba leprosa, sucia, asquerosa. No hay mejores rayos X. No hay un mejor MRI que la palabra de Dios. Cuando somos confrontados con la palabra de Dios, nos vemos tal y como Dios nos ve. No hay altivez, solo hay espacio para la humildad y el reconocimiento de que sin Él nada somos. Que el pecado nos ha herido,
nos ha hecho daño, nos ha deformado, nos ha robado algo que Dios siempre quiso que nosotros tuviésemos. El pecado nos separa de Dios y del plan de Dios. Pero qué bonito que el asunto no queda ahí. Le da una oportunidad. Vuelve e introduce tu mano en tu seno. Y cuando la saca, es la misma mano, pero es otra. Está tierna, está limpia. Es una extensión de la mano de Dios. Yo creo que cuando alguien recibe a Jesucristo, la sangre vertida en la cruz del Calvario nos limpia y Dios borra el pecado. Pero hace algo más, nos da una vida nueva para que el potencial de Dios se cumpla en nosotros, para que caminemos en Él. Este ser humano aprendió a hablar con Dios. Y en los momentos claves de la vida, duros, malos, difíciles, hablaba con Dios. No criticaba la vida, no criticaba a los demás, hablaba con Dios, oraba con Dios. Muchos exégetas piensan que esta oración se dio en el momento en que él ya ha roto las tablas de la ley, pero ahora quiere interceder a favor del pueblo. Y ahí es que él dice: Señor, porque el que habla en oración habla con Dios. Señor, tú nos has sido refugio, safe house, un lugar donde uno puede guarecerse en el tiempo de la tormenta. Ahora, quiero destacar lo siguiente. Esto lo dijo en el desierto y lo dice un desposeído. No habían casa, no había propiedad privada. Así que esas referencias de un castillo, olvídese de eso. Aquí el refugio no es un castillo. Es más, el refugio no es este santuario. Porque si fuera este santuario, este salmo no aplicaría a esa primera generación que empezó hace 100 años a sembrar la palabra en este lugar. Y aunque este santuario no existía, ellos estaban en ese refugio. El templo era un tabernáculo, una tienda de campaña. De hecho, cientos de años después, David compone un salmo, que era un salmo que se leía afuera cuando la gente iba a entrar al tabernáculo. Antes de entrar, le cantaban esto: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Imagínense que usted va a entrar al templo y no lo dejan entrar, le dicen: escúchate esto primero. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Entonces, esa persona dirá: no, es que yo no quiero vivir ahí. Yo voy a ir ahí un ratito. Lo mío es, tú sabes, entro y me voy. Pero esa no es la pregunta que le hacen. Al que quiere entrar al templo, se le pregunta:
¿quién habitará? Entonces el que tiene la mente causística de los judíos pensará, bueno, habita el que vive ahí por más de 15 años. O habita el que está a 5 pies del lugar santísimo. El que está a más de 5 pies no está habitando ahí. Nada de eso. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Entonces el refugio es una condición de vida. En el día de hoy, en la excelente escuela bíblica que recibimos, se tocó un verso que habla de que Dios permanezca en nosotros y nosotros permanecer en Él. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Para los cristianos, vivir en ese refugio es tener a Cristo en el corazón y estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Y el testimonio y el fruto se manifiesta en amor, en que nos amamos los unos a los otros. Esta comunidad de fe ha permanecido y ha crecido en la fe porque se han confrontado con el poder de la palabra de Dios, porque Cristo ha entrado en el corazón de ustedes, porque el Espíritu Santo se ha derramado y porque se han mantenido como una comunidad de fe gracias al amor de Cristo que fluye a través de ustedes. Todos los que están aquí son familia mía, porque todos vienen de un familiar mío que se llamó Adán. Porque todos ustedes tienen la misma sangre que corre por mí, la sangre de Jesucristo. Y porque todos ustedes tienen el mismo espíritu que fluye en mí, que es el Espíritu Santo de Dios. Eso nos hermana, aunque no nos parecemos. Nos hermana, aunque no pensemos igual. Nos hermana y nos permite superar las diferencias que siempre hay. ¿Usted se cree que los 120 que estaban esperando la promesa no tenían diferencia? Tenían muchas diferencias y tenían peleitas internas. Pero ¿sabe lo que ocurrió? Más pudo el espíritu que la carne. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y el Espíritu Santo se derramó. Y cuando el Espíritu Santo de Dios se derrama en una comunidad que tiene fe, Jesucristo es predicado. Y las vidas responden a la proclamación del Evangelio. Por eso una comunidad que tiene verdadera fe es una comunidad que predica el Evangelio de Jesucristo. Y lo predica en tiempo y fuera de tiempo. Lo predica cerca y lo predica lejos. Ustedes, por los pasados años, han crecido de una manera muy extraordinaria. Y por eso yo alabo y bendigo el nombre del Señor.
Pero déjenme decirles algo, no se pueden contentar, ni pueden descansar en laureles del pasado ya conquistados. Dios presenta ante nosotros un cuadro singular en esta tierra borincana, que va a recibir los fuertes vientos de una tormenta económica que parecería que nos va a desfigurar, que va a romper la manera de la fibra social en Puerto Rico. Yo personalmente pienso que no va a ser así. ¿Por qué? Porque sobre esta tierra Dios tiene la iglesia de Jesucristo, que cuando tiene fe en la palabra y es llena del Espíritu Santo, la proclama con autoridad, y las almas que lo necesitan reciben a Jesucristo. Pienso que va a ser un tiempo de proclamación como nunca antes, y un tiempo de avivamiento para la gloria del Señor. En su tema tienen también el tema de este año de la convención, y que también será el del año próximo, que es el servicio. Qué bueno que la fe verdadera nos lleva a una auténtica proclamación del Evangelio, pero también nos lleva a compartir el pan, el bien que Dios nos ha dado a nosotros. En el día de ayer tuve la bendición de compartir con algunos maestros y maestras de escuela bíblica. Algunos fueron de aquí y se lo agradezco mucho. Y en un momento compartía acerca del milagro de los panes y los peces. Es un milagro que hace falta en Puerto Rico en este tiempo. Los discípulos tenían hambre, y como ellos tenían hambre, fueron donde el maestro y le dijeron: maestro, la multitud está hambrienta, tienen necesidad de comer. Y Jesús le dijo lo que le dice a esta iglesia centenaria: denle ustedes de comer. Entonces ya empezaron a desarrollar el plan fiscal. Hacen falta tantos denarios para tantas libras de pan. Somos tantos, divide esto por tantos denarios. ¿Cuántos denarios hay? Eso es lo que hay. Fueron del maestro y dijeron: no hay chavo. La cosa está difícil. No hay dinero. Y el Señor siempre nos ha dicho a los creyentes en Él: no estés pendiente de lo que no tiene, ni estés soñando con lo que no tiene. Lo que tienes, ponlo en mis manos. No te estoy pidiendo lo que no tienes. Lo que tú tienes, Vega Alta, en las manos de Jesucristo es suficiente para saciar el pan de Vega Alta, el hambre de Vega Alta. Y cuando pusieron aquellos pocos panes y aquellos pocos peces en las manos del Señor, comenzaron a ver un milagro en las manos de Jesús. Aquello se multiplicaba y era un pan milagroso. Y ellos vieron cómo Jesús, mientras a ellos les sonaba las tripas, Jesús le ponía ese alimento en las manos. Y perdone la expresión, se les salían las babas. Y el Señor le decía: no es para ti. No es para ti. Dáselo a otro. Miren el misterio del Evangelio en el servicio.
Dios llama a gente dolida a consolar a otro. Dios llama a gente con problemas a resolverle los problemas de otro. Dios llama a gente con enfermedades a orar por la enfermedad de otro. Dios llama a gente con quebranto a suplir la necesidad de otro. Gente con hambre a suplir la necesidad de un hambriento. Y el Señor le ponía ese pan en las manos y ellos lo compartían en el nombre poderoso de Jesús. Y con ese pan Dios hacía cosas magníficas en medio del pueblo. Y ellos con hambre y ellos cansados, pero seguían hasta que al terminar había una cesta llena para cada uno de los que repartieron el pan. Tu necesidad Dios la va a llenar en el servicio, en la obediencia, en hacer la voluntad de Dios. Y verás la gloria de Dios. Si tú esperas condiciones óptimas para empezar a servir, nunca llegará. El momento de servir es ahora. Alguien dirá, después de 100 años nos sentamos a descansar. ¡No! Cristo viene pronto. La iglesia tiene que estar en pie. 100 años de fe, de proclamación y de servicio no terminan. Siguen hasta que Cristo venga por nosotros. Señor, tú nos has sido refugio. Refugio es ese lugar donde vivimos en obediencia, confrontados con la palabra, movidos a la fe en Cristo, llevados a la proclamación del evangelio y al servicio. Ahí está el refugio. Ahí está el secreto de la vida cristiana. No es en nada material ni temporal. Es en aprender a vivir en total dependencia de Dios. Como Moisés en el desierto, que dependía del maná y que de la roca saliera el agua que necesitaban. Total dependencia de Dios. Vivir en santidad, eso es estar en el refugio de Dios. Ahí estamos seguros. No importa si estamos en medio de una tempestad. Pero dice, de generación en generación. La palabra en hebreo es dor. Inicialmente significa tiempo. Pero nosotros le hemos dado a la palabra generación acepciones que entran dentro de lo que se quiso decir en el texto. Es que en cada tiempo surge un grupo de seres humanos con unas características particulares, con unas empatías particulares, que desarrollan una fibra social particular. Y esta iglesia definitivamente ha crecido y se ha movido de generación en generación. Pero déjeme decirle que el texto sagrado, la parte que no he leído, habla de las generaciones como pasan, cómo la vida se va, queriendo decir que su generación pasaría, pero la obra de Dios no. Queriendo decir que esta generación un día se va a ir y habrá otra generación. Entonces, amados y amadas, es importante para la iglesia centenaria cultivar, incentivar, educar esa próxima generación que se está levantando. No para que haga lo mismo, no, para que haga mucho más para la gloria del Señor. Que ame al Señor con la misma intensidad que ustedes le han amado.
que tengan el arrojo, la fe y la determinación que ustedes han demostrado por estos 100 años, para que el nombre de Jesucristo siga siendo enaltecido en Vega Alta y donde quiera esta iglesia lleve la palabra de Dios. Como un dato pastoral particular, tengo preocupación con algunas congregaciones que ponen a sus adolescentes a cuidar a los nenes en la escuela bíblica y nunca cogen escuela bíblica. Y los tienen en distintas actividades y nunca cogen ninguna predicación. Supuestamente están trabajando en la iglesia, pero realmente se están distrayendo estando en la iglesia. Algo importante es que en nuestros hogares, en nuestras propias casas y en el templo, los niños, los adolescentes, los jóvenes vean el fruto de una vida entregada al Señor. No es predicándoles con palabras, es evidenciando en la vida que Jesucristo vive en nuestros corazones. Y que ellos mismos tengan participación en las cosas importantes de la iglesia, en la toma de decisiones en la iglesia, que participen en las actividades de la iglesia de una manera profunda y activa. Porque, amados y amadas, este Dios nuestro, el Dios que le ha dado la victoria a esta iglesia centenaria, no es el Dios del pasado y del presente solamente, es el Dios que se manifiesta de generación en generación. Él hizo los cielos y la tierra y tiene un plan maravilloso con la iglesia cristiana, discípulo de Cristo de Vega Alta. Que Él nos siga guiando en fe, proclamación y servicio. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Tú nos invitas al ser humano a un nuevo comienzo, a una nueva oportunidad. Solo tú sabes si aquí hay algún Moisés, alguna vida que tú tienes un plan precioso, pero solo ha visto el dolor, la angustia, se siente desposeído, desposeída, lejos de ti, desfigurado, desfigurada en su alma. Oh, ten misericordia. Espíritu Santo, sopla de los cuatro vientos y trae a tus pies a todo aquel que deba dar un paso de fe en este día. Sana y salva. Tú eres el Dios que llama. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. En el nombre poderoso de Jesús. Si hubiera alguna vida en el día de hoy que quiere recibir a Cristo como su Señor y Salvador personal, o usted necesita un minuto de oración, el altar está abierto.